Tómate un tiempo ahí personal, en silencio, así con los ojos cerrados, para agradecer a Dios de manera especial. La canción que cantamos antes decía que nada nos puede separar del amor de Dios. Y en ese momento, mientras estábamos cantando, se me cruzó por la cabeza que quizás alguno vino con miedo. Quizás alguien estuvo atravesando periodos de miedo. Miedo, no sé, miedo por algún peligro, miedo de estar solo, miedo a perder algo, miedo a confrontar algo. Pero no solamente esa canción, sino que la palabra de Dios nos dice que nada nos puede separar de su amor. Nada, 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 nada. El apóstol Pablo lo dice en Romanos capítulo 8, que nada nos puede separar, nada de lo creado, nada de lo que está arriba en el cielo, nada de lo que está abajo en el infierno, nada. Pero es interesante que en el capítulo anterior, en el 7, que está unido al 8, el apóstol Pablo habla de sí mismo, habla de él. Y él se da cuenta que tiene un problema encima, porque lo que quiere hacer no logra hacerlo. Y lo que ya no quiere hacer, eso es lo que termina haciendo. Parece que lo hubiésemos escrito nosotros eso, ¿no? Porque creo que a todos nos ha pasado eso, de querer dejar de hacer algo y lo terminamos haciendo, y lo que queremos hacer no lo alcanzamos. Entonces, entiendo esto, porque esos dos capítulos están unidos, es una carta sola. Entiendo esto, que no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios, ni siquiera yo mismo. Ni siquiera yo mismo. O sea, ni yo con mis errores, ni yo con mis pecados, ni yo con mis testarudeces, ni yo con mis debilidades, ni yo con todos mis problemas puedo provocar una separación de Dios. Cuando Dios se decidió a buscarnos y encontrarnos, Él lo logra. ¿Sí? Así que ahí, con los ojos cerrados, tomate un ratito y decirle gracias, Señor, porque la verdad tuve miedo, sentí temores, pero hoy reconozco que nada me puede apartar de tu amor, nada me puede apartar de tu voluntad, nada me puede apartar de esa mano poderosa que me protege, que me cuida, que me guarda. Tanta gente como nosotros anda por ahí, común y corriente como nosotros, con los mismos trabajos, con los mismos estudios, con la misma familia, y tiene accidentes y se muere, y nosotros seguimos protegidos. Dios nos guarda. Y quizá tu situación no es fácil, quizá tu circunstancia es bastante difícil, pero así todo estás acá, Dios te está guardando. Y Él te vuelve a decir, nada te va a apartar de mi mano, nada. Confía, cree. Nada te va a apartar de mi mano. Nada te va a apartar, nada te va a apartar. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te agradecemos por esta palabra. Te agradecemos porque eso está escrito, y está escrito desde la eternidad, y está decidido en tu corazón, que no hay nada que nos va a apartar de vos. Que aunque muchos se quieran interponer, aunque haya conflictos, aunque el mismo infierno se empecine contra nosotros, nada nos puede apartar del amor de Dios. Nada, nada, nada. Por eso, en el nombre de Jesús, te pido que tu Espíritu Santo ministre el corazón de aquellos que esta noche vinieron con temores, que vinieron con miedo a perder algo, con miedo a sufrir, con miedo a ser lastimados. Padre, en el nombre de Jesús, envolvelos ahora en tu amor y que sientan esa protección que solo nuestro Dios nos puede dar. Que sientan ahora tu abrazo, que sientan que vos mismo estás fortaleciendo su corazón. Padre, y que todo pensamiento de temor sea quitado, sea erradicado de nuestra mente en el nombre de Jesús. Y que nuestra mente se instale en pensamientos de poder, pensamientos de fortaleza, pensamientos de seguridad en el amor de Dios. Te bendecimos, Señor, y yo bendigo a tu iglesia, bendigo a tus hijos.
para que en este momento reciban paz, que reciban paz. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hace algo más antes de sentarte. Elegí a alguien y dale un fuerte abrazo, como para que sienta ese amor de Dios, pero que lo sienta en carne y hueso, ¿sí? Que sienta que alguien está cerca y que ese abrazo que está recibiendo ahora es un abrazo que Dios mismo le da. Que nadie se quede sin su abrazo. Muy bien, nos hace bien un buen abrazo, ¿no? En realidad dicen que para poder completar, digamos, todo lo que un abrazo puede hacer, tenemos que recibir 12 abrazos por día. 12, ¿sí? Así que, a ver, esperar que 12 personas me abracen, pues ahí puede ser medio egoísta. Pero lo que yo sí puedo hacer es abrazar yo a 12, ¿no? Así que propónganse durante el día abrazar a 12. Y la palabra, la Biblia dice que todo lo que sembramos lo vamos a cosechar. Así que probablemente 12 más nos vengan a abrazar a nosotros, ¿sí? Empecemos nosotros, ¿sí? Hay demasiada maldad dando vuelta. Está bueno que empecemos a sembrar un poquito de amor, que además nos hace bien a nosotros, ¿sí? Bueno, quiero compartir algunas cositas antes de que tomemos un rato más largo para orar por necesidades y demás. Hay un pasaje en la Biblia que es el de Éxodo capítulo 1, que cuenta parte de la historia del pueblo de Israel. Esa historia que sigue después de la que quizás conocemos de José, ¿no? José, que fue aquel joven hebreo que Dios usó para administrar Egipto en medio de una gran crisis, en medio de aquel periodo de hambre, ¿no?, que tuvieron ellos. Esa historia, la de José, se cuenta en los últimos capítulos de Génesis. Ahora, cuando empieza Éxodo, el pueblo hebreo, los familiares de José, los hermanos, los sobrinos, los hijos, los nietos, los bisnietos, seguían estando en Egipto. José se murió y comienza una historia nueva para ellos. Así que les voy a leer ese párrafo que está ahí en Éxodo capítulo 1, versículos 8 al 14, y que dice que, entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey, que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues,
Seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que, viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron sus vidas con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Así se pasaron 400 años, ¿sí? 400 años de esclavitud, 400 años de crisis. Hoy se menciona mucho esa palabra, ¿no? Se usa mucho la palabra crisis. Bueno, aquellos que ya tenemos algunas décadas encima, la venimos escuchando hace la misma cantidad de décadas, ¿no? Siempre escuchamos de que en Argentina hay crisis. Y no dudo que sea así. Hay crisis en las cuales a algunos le va bien y a otros le va mal, y en la próxima crisis la cosa se revierte y a los que le iba mal antes ahora le va bien, y así vamos de crisis en crisis, ¿no? La cuestión es que los hijos de Israel estuvieron 400 años así, en esa crisis, y esta historia en realidad es solamente un ejemplo, un modelo, ¿no?, de lo que suele suceder muy seguido en la historia de la humanidad desde que el diablo, el enemigo de Dios y enemigo nuestro, empezó a hacer de las suyas, ¿no?, entre nosotros. Y la verdad es que no solamente a los de Israel les pasó esto de la crisis, no solamente a los argentinos nos pasa lo de la crisis. Todo el mundo sufre crisis. Al diablo le encanta enviar crisis. Le gusta, ¿sí? Es lo que más le divierte y es su especialidad después de tantos años, ¿no? Enviar crisis. Y esas crisis no solamente afectan a naciones, como en este caso, en esta historia, sino que afecta aún las vidas particulares y afecta a nuestras familias, ¿no? La crisis llega a nuestros hogares, como pasó justamente con los hijos de Israel, ¿no? Y esa crisis que ellos vivieron es una crisis muy parecida a las crisis que nosotros vivimos y las crisis que vivimos en nuestras casas, en nuestros hogares y aún individualmente como personas, ¿no? Las crisis son parecidas porque el diablo no es para nada original, él repite, él de pronto vio que algo le salió bien o le salió mal, no sé cómo es el término cuando hablamos del diablo, le salió bien pero para mal, ¿no? Y entonces dice, esto funciona, a la gente le está yendo mal, y lo vuelve a repetir, y lo vuelve a repetir, y lo vuelve a repetir. Entonces, no es raro de que a nosotros nos esté pasando hoy algo muy parecido a lo que le pasó a los hijos de Israel en esa historia, salvando las grandes distancias, ¿sí? Esa crisis que el diablo suele mandar se manifiesta de diferentes formas y esta historia nos lo ilustra, ¿sí? Y fíjense a ver si no identifican ustedes algunas cuestiones que también ustedes atravesaron en sus propias vidas y en sus propias familias. La crisis se manifiesta con la entrada de la amargura y el resentimiento a nuestras vidas, con la pérdida de la adoración en las casas, es decir, de pronto familias que buscaban a Dios, que decían ser creyentes, un día eso ya no se hizo más, ¿no? Y otras cosas tomaron el lugar de la adoración a Dios, ¿sí? Pérdida de la palabra de fe, es decir, la pérdida de la esperanza. En vez de haber una palabra de ánimo entre nosotros, solamente hay palabras de crisis, ¿no? Está todo mal, no hay forma de salir. Opresión, sentimos todo el tiempo como que nos oprimen, ¿no es cierto? Estoy oprimido, decimos. Pérdida de la vida espiritual, dolor, queja, angustia. Pérdida de la visión pastoral. ¿Qué es la visión pastoral? Uno dice, bueno, pero eso debe ser la visión que tienen los pastores de las iglesias. No, porque todos tenemos una tarea pastoral, porque todos estamos encomendados a cuidar a alguien, ¿sí? Y perdemos eso. No nos importa ya cuidar a nadie. Lo único que queremos es cuidarnos nosotros. Se pierde la visión pastoral, se pierde el amor del uno para con el otro, ¿no? Comienza la división familiar. Y empezamos a construir para las tinieblas. Fíjense que el texto que yo les leí termina diciendo que los hebreos
hacían barro y cosían ladrillos para Faraón. O sea, le estaban construyendo el reino a Faraón. Lo mismo pasa hoy. Si todo lo que nosotros vivimos como crisis, como con esos elementos de crisis en nuestra vida, terminan construyendo el imperio del diablo en nosotros. Se hace el flor de castillo en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro hogar. ¿Sí? Terminamos trabajando para él. Entonces, obviamente que todas estas cosas son cosas que dejan pérdida en nosotros, ¿no? Porque perdemos cosas en lo personal, perdemos la familia y perdemos otras cosas que a veces ni siquiera son tan importantes como el trabajo, como el estudio, como la salud. Todo eso no es tan importante cuando lo comparamos con la familia, ¿no es cierto? Lo empezamos a perder por la crisis que el enemigo pone dentro nuestro, ¿sí? Ese espíritu faraónico, ¿no? Es un espíritu de un sistema anti-Dios, se opone a Dios y se quiere meter en todas las facetas de nuestra vida. Y no solamente acá, lo hace en la China, en Australia, en Norteamérica, en Alaska, en todos lados. Se quiere meter para destruir, para destruir. Entonces, la gran pregunta es, bueno, ¿cómo batallamos contra este espíritu? Chicos, ¿me corren ahí o me ponen el control de este lado de la parecita? Así. Ahí está. Muchas gracias. ¿Cómo batallamos contra ese espíritu perverso? Fíjense que la historia nos cuenta. ¿Ustedes se acuerdan de las plagas, no? Las plagas de Egipto. ¿Se acuerdan de las plagas de Egipto? Las vieron por lo menos en la película, ¿no? ¿Sí? Bueno, muy bien. Pero vieron que Faraón, con las 10 plagas, no fue vencido. ¿Sí? Pasó una plaga y él dijo, wow, esto es terrible, sáquenme esto de encima. Pero a poco tiempo su corazón se endureció y volvió a hacer lo mismo, y vino la segunda, y su corazón se volvió a endurecer, y la tercera, y la cuarta, y pasaron 10 plagas, una peor que la otra, y Faraón no pasó nada, ¿no? Su corazón se endurecía cada vez más. Entonces, estas plagas, fíjense que las plagas eran una especie de prodigio, ¿no? Algo parecido al milagro. Nosotros siempre asociamos el milagro con algo bueno. Pero las cosas que Moisés le presentaba a Faraón eran increíbles. Es decir, que, por ejemplo, que un río se transforme en sangre, ¿no? O que todo se llene de piojos. O que vengan millones de langostas de la noche a la mañana, ¿no? O sea, eran cosas que nadie esperaba, como un milagro. Pero ni siquiera con milagros y señales y prodigios el pueblo de Dios fue libre. ¿Saben cuándo fue libre el pueblo de Dios? En un momento de la historia, si ustedes siguen leyendo el capítulo 2, el capítulo 3, el capítulo 4 en adelante, van a ver que en un momento Dios le dice al pueblo, bueno, muy bien, ahora déjenme, es como que le dice, déjenme actuar a mí, ¿no? Y dice, enciérrense en sus casas, preparen un cordero y cómanlo en familia. Y mientras ellos estaban siguiendo esa orden, obedeciendo a Dios y se juntaron alrededor del cordero y comían, Dios actuó. Y esa noche fueron liberados. Obviamente que ese cordero que ellos comieron ahí tiene un simbolismo muy fuerte para nosotros los hijos de Dios. Porque ese cordero que ellos se comieron ahí simboliza al cordero con mayúscula que es Cristo. Por eso la Biblia habla del cordero que vino a quitar nuestro pecado, que es Jesús. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la enseñanza? Que todas las señales y prodigios y milagros juntos no van a poder liberarnos quizá, pero lo que sí nos libera es cuando nosotros nos sentamos alrededor del cordero con mayúscula, alrededor de Jesús y adoramos a Dios. No hay nada como la adoración en familia. Ellos se juntaron como familia, esa fue la orden, júntense como familia y adoren a Dios ahí mientras comen del cordero. ¿Sí? Entonces, el elemento de salvataje que nos presenta esa historia es simplemente eso, sentarnos alrededor de Cristo y adorar a Dios. Cuando hacemos eso, es cuando Dios puede actuar a nuestro favor y liberarnos de la esclavitud que traemos encima. ¿Me entienden? ¿Sí? Fíjense
que en esa orden Dios les dijo no solamente de cómo dan el cordero, sino que también les dijo cómo tenían que prepararlo. Y aparecen algunos elementos ahí, ustedes después lo van a leer en la historia, ¿sí? Yo les voy a mencionar, ustedes lo pueden corroborar después. Pero aparece, por ejemplo, panes sin levadura, ¿sí? ¿Por qué panes sin levadura? ¿Por qué esa orden tan específica? Porque los panes sin levadura representan la administración, es decir, el uso de la palabra, de la Biblia sin adulterar. Hoy lamentablemente mucha gente tiene Biblia, pero a la Biblia le hace decir lo que quiere, ¿no? Porque la verdad que es así, uno puede agarrar cualquier versículo de la Biblia y a la Biblia le podés hacer decir lo que quiera, según tu gusto. Entonces vas a ir a un lugar donde te explican la Biblia de una manera y vas a otro lugar y te la explican de otra, con significados muy diferentes. Bueno, el pan sin levadura significa esa Biblia que no fue adulterada, esa palabra que no fue adulterada. Cuando en nuestras casas nos preocupamos de que haya palabra pura, purificada, ¿sí? Palabra de verdad, ahí tenemos el primer elemento que nos trae libertad, ¿sí? No sé cuántos de nosotros nos preocupamos de que haya palabra así en nuestras casas. Mucha gente, lamentablemente, mucha gente solo se preocupa de asistir el domingo y escuchar en la iglesia un mensaje, pero después durante la semana en casa la Biblia no se abre y no se preocupa nadie por encontrar una palabra que realmente los libere. Primer elemento, palabra que no sea adulterada, ¿sí? Segundo elemento, Dios le dijo al pueblo que maten el cordero, lo tenían que preparar, ¿sí? Y con la sangre del cordero tenían que pintar el dintel de la puerta. Esa era la marca para que el ángel de Dios pase de largo y no mate a los primogénitos. Siguió de largo y terminó matando a los primogénitos de Egipto, ¿sí? Entonces el segundo elemento son esas manchas de sangre en la puerta. Otra vez, estamos hablando de simbolismo. Eso no significa que vamos a salir a pintar las puertas con sangre, ¿no? Pero, ¿qué son las manchas de sangre? Las manchas de sangre son como declaraciones, donde nosotros lo que hacemos es declarar que nuestra casa está protegida por Dios, ¿sí? Que nuestra casa está protegida por Dios. La sangre protegió la casa de los hebreos. Tuvieron que hacerlo así porque en aquel tiempo ellos no podían entender más allá de eso. Pero nosotros hoy podemos entender que en realidad no es sangre pintada en la puerta lo que nos salva, sino que lo que nos salva es cuando nosotros declaramos con fe que Dios es nuestro protector, ¿sí? Ahora, ¿qué se escucha hoy por hoy en las casas? Hoy por hoy se escucha que, bueno, ¿cómo vamos a salir de este pozo? De acá no nos saca nadie. Esta sí que es la peor de todas las que atravesamos. Ese tipo de frases son las que se escuchan hoy en las casas. Entonces, el ángel de la muerte se mete, entra, sale, va, viene, trae enfermedad, ¿sí? Nos trae complicaciones, nos hunde en las finanzas, nos va mal porque nuestras declaraciones no son declaraciones de fe en la protección de Dios, ¿sí? El segundo elemento que nos salva son esas declaraciones de fe. Y que yo todo el tiempo estoy proclamando que Dios me va a sacar. Del pozo más profundo, Dios me saca. Y el tercer elemento que Dios le dijo que tenían que meter ahí en esa cena, eran las hierbas amargas. No le voy a explicar ahora lo que eran, pero ya se pueden dar cuenta por el nombre, ¿no? Hierbas amargas. ¿Y qué representan las hierbas amargas? O sea, ¿qué tiene que ver que yo en medio de una cena con cordero me como unas hierbas que me traigan un gusto amargo a la boca? Son realmente amargas, ¿eh? ¿Por qué Dios les pidió esto? Porque a través de esas hierbas amargas ellos iban a recordar por siempre de dónde los sacó Dios, de la amargura de dónde les sacó, ¿sí? Esa noche Dios les dio esa orden, ellos comieron eso, pero después les dijo, esto que hicieron ahora lo van a hacer perpetuamente, por siempre. Y desde aquel entonces, hace miles de años, que la Pascua judía se sigue celebrando de la misma forma. Y ellos hasta el día de hoy siguen poniendo hierbas amargas cuando celebran la Pascua. Porque lo que hacen con esas hierbas amargas es recordar del pozo de la esclavitud de donde Dios los sacó, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la enseñanza para nosotros? ¿Cuál es el tercer elemento? Recordar siempre de dónde salimos, ¿no? De dónde nos sacó Dios. Y eso obviamente provoca adoración, provoca alabanza,
porque ahora ya no estamos en el pozo que estábamos, sino que ahora Dios nos sacó. Y reconocemos que lo que nos sacó fue la mano de Dios. No fuimos nosotros, no pudimos nosotros solos. Solamente Dios nos pudo sacar de ahí. ¿Sí? ¿Y el resultado cuál es? El mismo resultado que tuvieron los hijos de Israel. En primer lugar, prosperidad familiar. El concepto de prosperidad en la Biblia es un concepto mucho más amplio. Por ahí para nosotros prosperidad es simplemente tener un poco más de plata. Pero para ellos prosperidad no es solo plata, es plata, pero también es salud, es relaciones familiares, es todo. Es decir, a ellos le empezó a ir bien. Dice la Biblia que cuando pasó lo que pasó, cuando Dios intervino y cuando Dios obró la libertad, Dios le dijo, van a venir los egipcios y les van a dar plata, oro, riquezas para que ustedes se las lleven con ustedes. Y exactamente eso pasó. Así que de ser un pueblo que estuvo 400 años esclavo, donde nunca pudo generar un solo peso para sí mismo, de pronto, de la noche a la mañana, literalmente se fueron, no con los bolsillos llenos, con los carros llenos. Carros llenos de riquezas se llevaron. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros ponemos a Cristo en el centro de nuestro hogar? Y empieza nuestra vida a girar alrededor de Cristo. Lo primero que sucede es que empezamos a prosperar en todo sentido. Nos empieza a ir bien en todo sentido. ¿Sí? Primera enseñanza. La segunda, dice que en medio de ellos se desató un espíritu de celebración. Claro, comenzaron a hacer fiesta, ¿no? Hacía 400 años que no celebraban ni un cumpleaños los judíos. ¿Sí? Pero ahora por fin eran libres y además de libres, ricos. ¿Sí? Así que empieza a llegar a nosotros un espíritu de celebración. ¿Qué es una de las grandes consecuencias de la crisis? Que no celebramos nada, que nada lo disfrutamos, ¿no? Hoy es una característica del mundo en que vivimos, que la gente no disfruta ni siquiera lo que tiene, no lo puede disfrutar. Quizás se compró una casa nueva que vale 4 millones de dólares, o se compró un auto que vale $500,000, un auto de alta gama, lo tiene parado en la puerta de la casa y no lo disfruta. ¿Por qué? Porque la angustia que va por dentro es más grande que la riqueza que tiene parada en la vereda. Pero cuando nosotros ponemos a Cristo como el centro de nuestro hogar, según esta palabra, según esta enseñanza, lo que viene en nuestra vida es celebración, un espíritu de celebración. No podemos parar de festejar. Y a partir de ahí festejamos todo. Hasta las pavadas más chiquitas y tontas, las festejamos, ¿no? Como a veces nos pasa entre nosotros, ¿no? A veces yo vengo acá, estoy trabajando y escucho que están los distintos grupitos en las aulas y se ríen y disfrutan, ¿no? Y uno dice, bueno, debe tener un flor de asado por lo menos en el medio. No, apenas un mate, pero la recontradisfrutan, porque una de las cosas más importantes que hizo Dios en nosotros cuando llegó a nuestras vidas es que nos puso espíritu de celebración y disfrutamos de todo y aunque tengamos poco, lo celebramos igual. ¿Sí? Entonces, en la medida en que cada familia y en cada hogar se adora a Dios, la bendición se desatará y el heridor, el diablo, no podrá entrar. El crecimiento se manifestará y seremos libres para cumplir con la agenda divina asignada. ¿Qué es la agenda divina? El propósito por el cual fuimos creados. Todos fuimos creados con un propósito, pero a causa de la crisis que el diablo nos mandó, no lo podemos desarrollar. ¿Cuánta gente dice, yo siempre quise ser tal cosa y nunca lo pude lograr? ¿Por qué no lo logró? Y por las crisis que vive. Pero cuando llega Cristo a nuestras vidas, el propósito vuelve a ponerse en funcionamiento. Se activa el propósito en Dios. Por eso hay gente aún grande entre nosotros, gente mayor entre nosotros que dice, ahora que conocí a Cristo, lo estoy logrando todo. Lo que siempre quise hacer, lo estoy haciendo. Necesitamos poner a Cristo en el medio. ¿Sí? En medio de esta crisis que estamos viviendo, si es que te afectó la crisis, hay que poner a Cristo en el medio. En medio de la crisis que venga, porque seguro que después de esta viene otra. Una crisis nos prepara para la próxima, ¿no es cierto? Pero en medio de la crisis que venga, no importa si es una crisis financiera, o si es una crisis que tiene que ver con salud, o si es una crisis que tiene que ver con relaciones familiares, en cualquier crisis que estemos, si ponemos a Cristo en el medio, la libertad de Dios llega. Amén. Somos liberados de esa esclavitud. Así que hoy vamos a orar en ese sentido. Como todos los miércoles nos vamos a juntar de a 2, de a 3.
Uno nos ayudamos a los otros, el que puede orar más, ora más, el que ora menos, pero lo que vamos a hacer es orar según esta palabra, ¿sí? Aquí tienen 2 motivos básicos que yo les puse, pero ustedes si quieren en los grupitos pueden agregar todos los motivos que quieran. Si quieren pueden agregar motivos especiales. Si tienen algún motivo, algún pedido especial de oración, coméntenlo ahí en el grupito. Oren los unos por los otros. Si hay algún problema de enfermedad, si hay un problema, no sé, alguna situación que les cuesta resolver, coméntenlo ahí, ¿sí? Y vamos a orar unos por otros. Lo primero que vamos a ser agradecidos, ¿sí? Vamos a agradecer al Señor porque llegó el tiempo de la bendición, porque llegó el tiempo de la libertad. ¿Amén? ¿Cuánto lo pueden creer? Aunque no lo estén viendo todavía, porque en eso consiste la fe, en creer lo que todavía no estoy viendo. Pero una vez que lo empiezo a proclamar, Dios lo activa y sucede. Primero entonces lo que hacemos es dar gracias a Dios porque llegó un tiempo de libertad a nuestra casa, a nuestra familia, a nuestra vida, ¿sí? Y lo segundo que vamos a hacer, vamos a declarar que con toda nuestra casa, no importa cuántos vivan en casa, o si vivo solo, bueno, yo solo, pero yo y los que vivan conmigo, vamos a servir a Dios. ¿Amén? Vamos a declarar que la salvación llega a nuestra casa, vamos a soltar una palabra de salvación, vamos a declarar que las cadenas se rompen, que toda opresión se disipa, que los ojos se abren para empezar a ver luz, para empezar a ver con sabiduría, ¿sí? Para empezar a ver salidas, para empezar a ver el camino, ¿sí? Y que nuestra familia es liberada de toda opresión. ¿Ok? Vamos a orar, entonces. Nos juntamos de a 2, de a 3, nos ayudamos, nos mezclamos un poco, ¿sí? Si hay alguien que está hoy por primera vez en este lugar, por favor, aproveche este momento, júntese con alguien ahí, ¿sí? Los que vienen siempre, busquen a los que no conocen, ofrézcanles su ayuda, júntense con alguien, ¿sí? Y oren ahí unos por otros, ayúdense para que nadie se quede sin recibir su bendición.